Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Buenas tardes. Pues vamos a presentarte, eres Miguel Cordero, te damos la bienvenida a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Eres oftalmólogo, el jefe de oftalmología de HM Hospitales, y hoy vamos a hablar contigo de una enfermedad ocular que es poco conocida, pero que puede tener consecuencias bastante graves. Vamos a hablar de uveitis y de inflamación ocular. Y vamos a empezar pues preguntándote qué es la uveitis. Para que la gente me entienda, la uveitis es una inflamación interna del ojo. Luego podemos entrar en detalles, ¿no? Porque el ojo, aunque es muy pequeño, pues tiene muchos compartimentos y, digamos, tiene muchas estructuras, pero básicamente, para que la gente lo entienda, es una inflamación del ojo por dentro. Y hay diferentes tipos de uveitis, incluso agrupa distintas enfermedades. Explícanos un poco más esto. Sí, la uveitis se puede clasificar de muchas maneras. Por su localización, como decía antes, el ojo, a pesar de su pequeño tamaño, tiene estructuras muy definidas y muy determinadas, ¿no? Entonces, en función de que la uveitis afecte primariamente a una u otra de esas estructuras, se puede clasificar en anteriores, intermedias, posteriores, panuveitis. Y luego, desde el punto de vista etiológico de la causa, las uveitis pueden ser autoinmunes o inmunomediadas, que son las más frecuentes, y luego también pueden ser infecciosas. ¿Autoinmunes te refieres a provocada por una enfermedad autoinmune? O... Exacto, a veces en el contexto de una enfermedad autoinmune, o a veces simplemente que esa enfermedad autoinmune se está desarrollando solo en el ojo. Es decir, puede ser al unísono de algo que nos afecta a nivel sistémico, o puede ser una cosa circunscrita al ojo. Y luego también puede ser secundaria, como os decía, a infecciones, a neoplasias, a traumatismos. Es decir, que se la puede clasificar de muy diversas formas. Y en el caso de que esté asociada a una enfermedad, pues sería la uveitis acompañaría a ese paciente o en distinto grado a lo largo de toda la enfermedad, y si está asociada a infecciones, ¿se podría desaparecer o...? Para que me entendáis, hay todo tipo de posibilidades. Es decir, yo he tenido pacientes en los que, digamos, hay enfermedades asociadas, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una artritis reumatoide, en las que la uveitis es una cosa muy circunscrita a un momento en el tiempo, es decir, el paciente en un momento dado tiene un episodio de uveitis y no lo vuelve a tener. Mientras que en otros pacientes con esas mismas enfermedades, la uveitis es lo más importante de ese paciente, es decir, la uveitis es lo que realmente marca el tratamiento, el pronóstico, la calidad de vida de ese paciente. La uveitis es, a pesar de ser simplemente una manifestación de esa enfermedad, realmente se convierte en lo más importante de esa enfermedad para ese paciente, porque no nos olvidemos de que al final somos un tipo de animal en el que los ojos, la vista, es fundamental para nuestro día a día. Puede tener consecuencias graves, incluso llegar a la ceguera. No sé si hay datos sobre la incidencia que hay de uveitis en España o en Málaga, que me imagino que será similar. Realmente sí, el grado de afectación, la gravedad, el pronóstico es muy diverso. Es decir, tampoco hay que asustar a la gente. Cuando alguien tiene una uveitis no quiere decir automáticamente que se vaya a quedar ciego. La mayor parte de los casos son casos tratables y prevenibles, y luego hay un pequeño porcentaje de casos que son más complejos, ¿no? Respecto a la epidemiología de las uveitis, pues los estudios son poco fiables y además son estudios retrospectivos, ¿no? Pero bueno, se habla de una prevalencia entre 100, 200 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia en torno a 50 casos por cada 100.000 habitantes de año. Es decir, que globalmente considerada no es tan rara, no es tan extraña. En Málaga hay muchos casos de uveitis. ¿Por qué afecta a pacientes que suelen ser jóvenes o entre 20 y 40 años? ¿Por qué en esa franja de edad es donde hay mayor número de casos? Bueno, es una pregunta interesante. Como os decía, entre las causas de la uveitis, la autoinmune o inmunomediada es la más común, y realmente en esas edades es cuando nuestro sistema inmune es más activo, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo de desorden, de fallo, realmente es más posible que se dé en esa edad,
porque es más activo, porque tiene, digamos, está funcionando a un nivel mayor y por eso es más probable que si tenemos un problema inmunomediado nos suceda en esa franja de edad. Lo cual no quiere decir que no pueda suceder esto de la uveitis en cualquier otro tipo de pacientes respecto a la edad, desde infancia hasta senectud. Lo que pasa es que es menos frecuente. De hecho, en los ancianos la uveitis inmunomediada es una cosa relativamente poco frecuente. ¿Qué síntomas puede notar un paciente que sufra uveitis o que le pueden llevar a ir a un oftalmólogo a consultar? Bueno, pues los síntomas son muy diversos y dependen también del lugar, de la localización, de la estructura que esté afectando. En las uveitis anteriores lo típico es el ojo rojo, el dolor, incluso a veces sensación de visión borrosa. Mientras que en los pacientes con afectación posterior los síntomas ya no son tanto el dolor y el enrojecimiento como son síntomas visuales, es decir, que el paciente se queja de ver peor, de ver manchas en el campo visual, de tener manchas, esas manchas que se mueven. Exacto, eso que la gente llama moscas volantes, pues eso es algo bastante frecuente. Es frecuente y no es exclusivo de las uveitis, pero los pacientes con uveitis que afectan al segmento posterior se quejan de que en un determinado momento hay un aumento importante de esas manchas o si no estaban presentes que de repente esas manchas aparecen, ¿no? O sea que en el segmento posterior son más frecuentes los síntomas visuales, mientras que en el segmento anterior son más frecuentes el enrojecimiento, el dolor, las molestias. Pero digamos que son unos síntomas que pueden ser comunes a otras enfermedades muy habituales, como una conjuntivitis o otro tipo de enfermedades y exacto. Quizá eso dificulte, ¿no? Dificulta y de hecho lo dificulta en un grupo de edad que me parece especialmente importante, que es el de los niños, ¿no? Porque al final muchas veces el niño no se queja de nada y por eso diagnosticar la uveitis precozmente en niños es más difícil. Por eso en determinadas enfermedades en la infancia que se asocian a uveitis somos muy pesados a la hora de transmitir a los padres de que son muy importantes las revisiones oftalmológicas de esos pacientes, ¿no? Porque muchas veces los niños no se quejan de nada. Pero sí, respecto a tu pregunta, son síntomas poco específicos, por eso es importante que los pacientes pues, los pueda ver un especialista. Y mencionabas ahora las revisiones, no sé si en una revisión, porque a un niño que le llevan a una revisión al oftalmólogo, si no dice nada, ¿eso se detecta en una revisión habitual o no siempre? O... Bueno, depende también, es decir, hay uveitis cuando no son muy agresivas y son en las fases más iniciales, a veces es difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces no todos los oftalmólogos tienen la misma pericia a la hora de diagnosticarlas. Cuando ya el proceso avanza y empieza a producir deterioros estructurales en el ojo, ya empieza a ser todo más sencillo, pero también piensa que una vez que eso empieza a suceder, también las secuelas son mucho más frecuentes y más probables. Por eso el diagnóstico precoz, como en casi todas las enfermedades, es muy importante. Y sobre todo en determinados contextos en los que sabemos que la uveitis es algo más frecuentemente asociado. Es decir, que si tienes determinadas enfermedades es más importante, ¿no?, que te vigiles. Exacto. ¿Cómo se tratan y qué pronóstico tienen? Que me imagino que tendrán un pronóstico diferente según las características, ¿no?, de la enfermedad. Bueno, pues se tratan de diversas maneras. Las uveitis anteriores inicialmente se suelen tratar con colirios y tal, mientras que las uveitis del segmento posterior los colirios hacen poco. Y para esos pacientes en los que los colirios no son suficientes porque se hacen resistentes a ellos o porque pueden empezar a tener efectos secundarios provocados por ellos, buscamos otros tratamientos, así como para los pacientes en los que el proceso desde el primer momento es muy grave, ¿no? Entonces, los tratamientos, desde los años 50 en los que surgieron los corticoides y que nos han servido para tratar las uveitis inmunomediadas, luego han ido surgiendo tratamientos cada vez más específicos,
realmente los corticoides son eficaces, pero son muy inespecíficos y también provocan muchos efectos secundarios. Y lo que tratan es simplemente el síntoma, ¿no? Claro, bueno, síntomas y realmente también son eficaces porque como antiinflamatorios son potentes, pero me refiero ya a tratamientos en los que el perfil de efectos secundarios es más asumible y que además van más dirigidos frente a lo que tú quieres tratar. Digamos que el corticoide es como una especie de bomba que actúa frente a todo, mientras que estos tratamientos están más enfocados a cosas más concretas. Me refiero sobre todo a tratamientos inmunomoduladores. Y luego ya en las uveitis infecciosas ya son tratamientos antibióticos o antifúngicos, y en las neoplásicas pues tratamientos frente al cáncer, ¿no? Bueno, en el caso hay un tipo de uveitis que está generado por un tumor, pero son, creo, muy residuales, ¿no? Los menos. Sí, son muy pocas. Menos de un 5% de las uveitis están asociadas a cáncer y además son tumores muy concretos, ¿no? O sea, por eso también en ese tipo de pacientes hay que estar ojo a visor. ¿Por qué deberían tratarse estos pacientes en unidades multidisciplinares y qué especialistas tendría que haber en esas unidades? Buena pregunta. Yo creo que eso es una cosa que con el tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que es importante en general. Es decir, al final un oftalmólogo la enfermedad la aborda desde una perspectiva muy particular, ¿no? Y cuando esa enfermedad afecta muchos órganos y sistemas, necesitas la ayuda de otros profesionales, necesitas que el abordaje de ese enfermo se haga desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, yo si voy a tratar a un paciente que tiene uveitis y tiene además una sarcoidosis, pues necesito... ¿Qué es una sarcoidosis? Bueno, pues una sarcoidosis es una enfermedad que afecta preferentemente al pulmón, pero puede tener manifestaciones a nivel sistémico, ¿no? Cuando tengo un paciente con sarcoidosis, necesito que el neumólogo forme parte del grupo que va a abordar a ese paciente, ¿no? Y nos diga cómo está la situación de ese paciente a nivel pulmonar. Y también necesito muchas veces la ayuda de internistas, inmunólogos o reumatólogos. Porque al final, y un poco, digamos, uniendo este tema con otros que hemos tocado en la entrevista, cuando yo necesito tomar una decisión respecto a un tratamiento, tengo que saber si la enfermedad está afectando preferentemente al ojo o también está afectando, por ejemplo, como estamos hablando ahora de la sarcoidosis, también al pulmón, porque entonces la decisión terapéutica va a ser completamente diferente, ¿no? Es decir, saber la dimensión que alcanza la enfermedad en ese enfermo para así tomar decisiones mucho más ajustadas al caso concreto que estamos intentando abordar. ¿Qué enfermedades has hablado antes de enfermedades autoinmunes, pero no sé si puedes concretar un poco más, y hay otras también, pueden llevar asociada una uveitis, no sé, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, o sea, las que tengan más riesgo de desarrollar los pacientes una uveitis? Bueno, pues algunas enfermedades reumatológicas es muy típico que se asocien con uveitis, por ejemplo la espondiloartritis axial o espondilitis anquilopoyética, que era como se denominaba antes, también la artritis reumatoide. Luego, enfermedades digestivas inmunomediadas, como por ejemplo el Crohn y la colitis ulcerosa. Enfermedades pulmonares, como la sarcoidosis. Enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple. Enfermedades dermatológicas. Al final, digamos, el pool de enfermedades que pueden asociar una uveitis es enorme, ¿no? Hemos tenido una pandemia de COVID y el COVID nos dimos cuenta de que también afectaba a los ojos, ¿no? Y muchas veces en forma de uveitis, de vasculitis retinianas, etc. Yo creo que el tema es que nos demos cuenta de que el ojo forma parte del resto del organismo y cuando tenemos una enfermedad que puede afectar a los vasos de nuestro organismo, pues también puede afectar a los vasos del ojo, ¿no? Y todas esas enfermedades capaces de provocar inflamación, pues son enfermedades que pueden provocar uveitis, ¿no? Es verdad que algunas más típicamente, pero hay muchas otras que también lo pueden hacer. Y a su vez, el hecho de padecer uveitis puede provocar otros problemas en el ojo. Sí, claro. Los problemas, además del ojo, pueden ser directamente provocados por la uveitis
o indirectamente provocados por la uveitis por los tratamientos que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, es muy típico que los pacientes que utilizan corticoides durante un cierto tiempo desarrollen una catarata o que puedan desarrollar un glaucoma. Y la uveitis per se también puede producir algunos problemas, como por ejemplo desprendimientos de retina o otras complicaciones. Es decir, la uveitis puede producir deterioro estructural, complicaciones en el ojo, y los tratamientos que utilizamos también. Y claro, en determinados grupos de edad esto es fundamental que no se produzca, sobre todo pues eso, niños, gente joven, porque te queda todavía muchos años de vida y ese deterioro estructural pues puede marcar de una forma demasiado importante esos años, ¿no? ¿Se puede prevenir? Por lo menos en los casos en los que no esté asociada a otra enfermedad. Sí, se puede prevenir. Yo creo que hay distintos niveles de prevención. Como hablábamos antes, cuando tú tienes una enfermedad que asocia o puede asociar uveitis con una cierta frecuencia, entonces eres un enfermo que tienes que tener conciencia de que las revisiones oftalmológicas deben formar parte de esas revisiones que te haces cada cierto tiempo, ¿no? Luego hay algunos hábitos que evidentemente perjudican y que pueden influir no solo en que aparezca la uveitis, sino en que empeore, como por ejemplo el tabaco o por ejemplo determinados tipos de alimentación. ¿Qué tipos de alimentación? Bueno, en función un poco del tipo de uveitis, etcétera, sí que se han asociado algunas formas de algunos tipos de alimentos con la enfermedad en cuestión. Lo que pasa es que es verdad que este es un tema muy interesante, pero muy complejo como para que yo dé un mensaje muy concreto, ¿no? Pero como sabes, no solo en las uveitis, en muchas más enfermedades inmunomediadas ahora se está estudiando el microbioma, que es el conjunto de bacterias que tenemos en el organismo, y cómo la interacción de esas bacterias con el medio, muchas veces a través de la alimentación, porque la mayor parte de esas bacterias las tenemos en el intestino, como os digo, esa interacción puede provocar modificaciones en este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos contaras qué horizonte tienen los pacientes que tengan uveitis a medio o corto plazo. Digo, en cuanto a tratamientos y novedades que puedan aparecer. Bueno, pues yo soy bastante optimista, porque yo creo que en 10-15 años yo me empecé a dedicar a esto de las uveitis hace unos 15-16 años, y de allí para acá creo que las cosas han mejorado mucho y yo creo que a medio plazo van a seguir mejorando. ¿Cuál es el gran problema? Pues que estas enfermedades no afectan a un número de pacientes tan grande como para que las grandes compañías farmacéuticas y los estados inviertan en investigación, en ensayos clínicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que esta entrevista es importante para que los enfermos sepan que las cosas ahora están mejor y que además hay gente que es especialista en esto y que yo creo que son enfermedades tratables y prevenibles, pero también para que sean conscientes de que todos debemos presionar para que se invierta más en investigación, porque el futuro de este tipo de enfermedades va a depender mucho de lo que invirtamos, de lo que descubramos y de los tratamientos que desarrollemos. Incluso que se tomen más seriamente sus revisiones si padecen determinadas enfermedades y cuando vayan a un oftalmólogo le adviertan, ojo, que yo tengo la enfermedad de Crohn, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que, como en casi todo, no nos damos cuenta de lo importante que son los ojos hasta que no tenemos problemas en ellos. La uveitis es un problema potencialmente importante y en estos enfermos muchas veces, como os decía antes, es de repente el principal problema que tienen. Así que efectivamente yo ahí incido todavía más, ¿no? Que esos pacientes necesitan revisiones periódicas. Pues muchas gracias, Miguel, por ayudarnos a entender un poco mejor esta enfermedad compleja y que se puede tratar y prevenir, que es la uveitis. Gracias a vosotros, ha sido un placer.